buenos días a los que están acá en el salón y a los que nos están mirando a través de esta forma virtual que tenemos en estos tiempos. Bueno, tal como lo decía Luis, no hay ninguno de nosotros que esté exento en la vida a vivir tentaciones en distintos ámbitos. Y me parece a mí que es un gran tema y ver a raíz de la Escritura cómo vencer la tentación o venciendo la tentación. Y parto con un pasaje que está en 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17, que dice así: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Interesante esa primera parte del pasaje, que es una declaración para todos. Esta convivencia entre amar el mundo y amar al Padre no es posible. Pero ¿qué se refiere con las cosas del mundo o amar al mundo? Vuelvo a repetir la primera parte del pasaje. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí relata 3 áreas en las cuales define la Escritura qué es el mundo y 3 áreas principalmente en las cuales nosotros vamos a ser tentados. No encuentro más de esas 3 áreas. Son 3 áreas en las cuales cada uno de nosotros, usted que nos está mirando en casa, va a ser tentado. Dice, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Cuál va a ser un área en la cual vamos a ser tentados? Dice, los malos deseos del cuerpo. Es un área. Que son, en otra versión de la Biblia, habla de los deseos de la carne. Y podríamos agrupar ahí varias cosas que tienen que ver con los deseos de la carne. La que usted se imagine en el área, por ejemplo, de la vida emocional, de la sexualidad, en las adicciones, todo lo que impulsa los deseos humanos, los impulsos humanos. Todos aquellos frutos de la carne que están agrupados en la parte de la afectividad y la sexualidad, en Gálatas capítulo 5, podríamos decir que son los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Es un área en la cual todos vamos a vivir tentaciones, la que usted se imagine, en esta parte. Todo lo que es la inmoralidad sexual, todo lo que son todos tipos de adicciones, son parte de lo que son los deseos del cuerpo y son parte de lo que es una vida de mundo y que esa vida de mundo no convive con la relación con el amor al Padre. Un área que tiene que ver con esta área fuerte. Y después dice la codicia de los ojos. En otras las versiones habla de los deseos de los ojos. Aquí toca otra área. ¿A qué se refiere con los deseos de los ojos o con la codicia? Se refiere básicamente al área material. Cómo distintas fracciones de la Biblia hablan acerca de dónde está tu corazón, dónde está la codicia. Donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Y tantas cosas y tantos pasajes que podemos extraer de la Escritura con relación a este tema. Los deseos de los ojos es el área material, principalmente la área material, un área en la cual también vamos a ser tentados y a veces algunos son atrapados en esta área, donde van siendo verdaderos esclavos
Raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, y podríamos mencionar una cantidad de versículos bíblicos en esta materia. Entonces, estamos hablando de dos grandes áreas: el área de los deseos de la carne, que tiene que ver con todo lo que es el área sexual, el área de adicciones; los deseos de los ojos, que tiene que ver con el área material. Es un área también en la cual muchas veces caemos en aquellas tentaciones y somos atrapados como verdaderos esclavos del mundo del deseo de las cosas materiales. Y después toca una tercera área que dice la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida tiene que ver con el orgullo, principalmente con el orgullo, con tener un concepto más alto de uno mismo, como dice la Escritura también. Y estas son las tres grandes áreas en las cuales en nuestra vida vamos a ser tentados. Las tres grandes áreas. Y el que ama estas cosas dice que no ama al Padre, sino que ama al mundo. Y por lo tanto, no tiene el amor del Padre si estamos atados a estas tres áreas. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está la lucha en cómo nosotros tenemos que vencer la tentación entre hacer la voluntad de Dios o lo que es nuestra propia humanidad. Entonces, ¿cómo podemos encontrar, aquí está el desafío, el antídoto para la tentación? No podemos ignorar que usted y todos los que estamos acá no vamos a ser tentados, todos vamos a ser tentados y vamos a seguir siendo tentados. Alguien podría decir, bueno, ¿hasta cuándo se acaba la tentación? Bueno, hasta cuando no estemos en la presencia de nuestro Señor. Pero en alguna área de estas tres, no sé cuál es la que usted está viviendo y probablemente hoy día esté viviendo alguna de estas áreas. Siendo tentado en el área sexual, en el área de la adicción, adicciones las que se pueda imaginar, de todo tipo de adicciones. El área material, donde quizás estamos atados ahí a ciertas cosas, o el orgullo, que nos cuesta reconocer también, que es un área en la cual también el diablo sutilmente nos toca. Entonces, es interesante que para encontrar un poco el antídoto, cómo vencer estas tentaciones, irnos a cómo Jesús fue tentado. Pasaje emblemático en la Escritura. Jesús fue tentado. Si Jesús fue tentado por el diablo, no podemos esperar ninguna otra cosa para nosotros que vamos también seguir siendo tentados también por el diablo en distintas áreas. Y quiero leer un pasaje que está en Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13, donde se relata la tentación de Jesús. El pasaje es interesante porque nos da una luz de cómo Jesús actuó frente a la tentación. Una luz para todos los que estamos acá. Cómo Jesús actuó frente a la tentación. No sé cuáles áreas en particular estás viviendo en esto en tu vida, pero aquí te puede dar una luz de cómo vencer la tentación. Parte así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Voy a leer todo el pasaje y después lo voy a ir extrayendo algunos conceptos que son interesantísimos en este capítulo, del versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en el pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre,
Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Aquí hay algo interesante. Primero, la manera como el diablo tienta a Jesús. Si veíamos el pasaje anterior, ¿cuáles eran las tres áreas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las versiones de la NBI, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿no es cierto? Si usted analiza la tentación de Jesús, fue tentado en las tres áreas. Dice que llevaba 40 días sin comer. ¿Y por dónde lo tienta? La primera cosa que lo tienta es por los deseos de la carne. Llevaba 40 días sin comer. O sea, era la parte más débil que tenía en ese momento. O sea, dijo, este plan, la estrategia número 1 no falla. Después dice que lo toca en qué otra área. Cuando dice que le mostró los reinos de este mundo y todo su esplendor. Si me adoras serán tuyos. La codicia de los ojos. Te doy todo esto, pero me tienes que adorar. Eso es lo que pasa muchas veces con el dinero. No nos damos cuenta y terminamos sirviendo las cosas materiales de una manera intensa, de una manera activa, en cantidad y en calidad de tiempo, y empieza siempre un proyecto, y nunca se termina de saciar. Aquí le muestra todos los reinos de este mundo, dice, te los doy si me adoras. Los deseos de los ojos. Y el tercero, ¿qué le dice? A la parte más alta del templo, se dijo Dios, tírate de aquí porque escrito está, ordenarás tus ángeles para que te cuiden. O sea, lo desafía. ¿Acaso los ángeles no te van a cuidar? Le toca la parte del orgullo. Las tres áreas. Porque no hay más que tres áreas. Las tres áreas que usted puede estar viviendo hoy día. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, o la vanagloria, el orgullo de la vida. Jesús le pasó exactamente lo mismo. Algunos misterios del pasaje, y que nos dan misterios para cómo vencer la tentación. Primer antídoto. ¿En qué momento lo pilla Jesús la tentación? Y fue una tentación compleja. ¿En qué momento espiritual te pilla la tentación? Es relevante para saber si puedes vencer o puedes ser aplastado por la tentación. Dice en el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Esa es la condición en la cual se encontraba. En un momento de intensidad de comunión con el Padre fuerte. Lleno del Espíritu Santo significa una vida de oración muy fuerte. Una vida de intimidad con Dios importante. ¿Qué es lo que estaba haciendo en esos 40 días? Oraba y ayunaba. Y en ese momento lo pilla la tentación. Es muy distinto cuando nos pilla la tentación en un momento de debilidad espiritual, de flaqueza espiritual, a cuando estamos en una vida de intimidad con el Señor muy fuerte. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de su poder, la capacidad para poder resistir y discernir la tentación es distinta. Y la visión espiritual es totalmente diferente.
Hoy, ¿cómo estás en tu vida activa espiritualmente, en tu vida de oración, en tu vida de escudriñar la palabra, en tu vida de la relación con el Espíritu Santo? Hablamos mucho del Espíritu Santo, pero tenemos una relación, una comunión permanente y viva con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, nos encontramos frente a la guerra espiritual en distintas condiciones de fortaleza. Así no tenemos una vida activa, espiritualmente activa, que se logra solamente a través de una vida de oración y escudriñar la palabra frente a la tentación. En ese escenario perfecto, Jesús pudo derrotar al diablo. ¿Qué otra cosa más interesante en esta palabra? Las 3 veces, y aquí hay un tema interesante, las 3 veces que Jesús usa como una herramienta para reprender la tentación, usa la palabra escrito está. No solo de pan vive el hombre. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. También está escrito, no pongas a pruebas al Señor tu Dios, le replicó Jesús. O sea, es importante cómo tenemos que conocer la palabra para identificar en aquel momento qué hacer frente a la tentación. Y la mejor forma es proclamar la palabra frente a la tentación que estemos viviendo. La ausencia de no conocer la palabra significa perder una herramienta relevante en esta guerra de la tentación. Así como la ausencia de una vida de oración nos priva de ser llenos del Espíritu Santo y nos debilita frente a la guerra de la tentación, la ausencia de la palabra nos limita en una guerra frente a la tentación. Porque lo que está claro y lo que hemos hablado aquí es que todos vamos a ser tentados. El punto es cómo enfrentamos y vencemos la tentación. Algo más interesante. El diablo ocupa la palabra. El diablo usa la palabra. ¿O no? Y lo usó en la tentación. Cuando dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ocupó un texto y muchas veces esta voz que nos susurra del diablo ocupa un texto para justificar alguna tentación nuestra en la cual podamos dar cabida. Es lo que yo llamo, el diablo usa un texto fuera de contexto y lo usa como un buen pretexto. Eso es lo que hace el diablo con la palabra. Saca un texto fuera de contexto y lo usa como un gran pretexto. Y eso se hace a veces nosotros, sí. Para justificar ciertas cosas, sacamos un texto fuera de contexto y lo ocupamos con un gran pretexto, un gran argumento que justifica nuestra acción. Cuando lo que estamos haciendo es desviarnos de lo que Dios nos desea. Cuidado, el diablo también usa la palabra, la manipula, la tergiversa para desviarnos del propósito de Dios. Y lo usa en la tentación, en el momento de la tentación. Pues si la Escritura dice que ordenará a tus ángeles que te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Texto fuera de contexto, buen pretexto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús? Lo reprende con la palabra. No pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Cómo le replicó? No con un argumento, lo replicó con la palabra bien contextualizada. ¿Cómo puedo saber que un texto fuera de contexto es un buen pretexto y cuando la palabra está bien usada? Muy simple, porque la palabra de Dios no se contradice en toda la Biblia. Yo no puedo sacar un versículo fuera de un contexto, usarlo como un gran argumento y que destruye una serie de preceptos que la misma Escritura me dice que son en contrario a lo que estoy haciendo. Eso se llama manipular la palabra. ¿Lo entiende? Es manipular la palabra. La palabra no puede sacarse del contexto donde está y usarla como un gran
argumentos en ciertas cosas, y a veces lo hacemos equivocadamente. Voy a mencionar uno, por ejemplo, que se usa mucho en el lenguaje cristianés, por decirlo de esa forma. Pero si la Escritura dice que serás salvo tú y tu casa, y tomamos esa promesa y la usamos así, pero fielmente, sí, va a ser salvo tú y tu casa. Pero cuidado, esa palabra le fue dada ¿a quién? Esa no es una palabra genérica, globalizada, es una palabra que está dada a una persona determinada, que se lo dijo Jesús proféticamente. Entonces, no podemos sacar eso y dar como una sumatoria para todo lo que es la universalidad de ese caso. Lo que no quiere decir que las promesas de Dios son fieles para sus hijos también. Otra cosa interesante de este pasaje. Dice que en la parte ahí al final, en la versión NBI, dice lo siguiente: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, le falló el número 1, le falló el número 2, el número 3. Dice, habiendo agotado, es lo que puede estar pasando hoy día con tu vida, saliste victorioso hoy, esta semana, de alguna área determinada, la otra semana nuevamente vuelve a pasar la misma tentación, o quizás te pasa a diario, o durante el día varias veces, hasta que el diablo se agota, porque sabe que evidentemente la manera como tú estás venciendo la tentación, hay victoria. ¿Pero qué dice? ¿Se agota hasta qué? Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esto va a ser permanente. Esto no va a ser simplemente un espacio en nuestra vida que ocurrió en una época determinada, como que el diablo desapareció. ¿Sí? No. Entonces, todos los días, cada semana, en todo momento. No hay peor declaración que la que podemos hacer, es decir, hemos salido victoriosos en esta área. Estás victorioso hoy, mantén esa victoria, pero declarando lo siguiente: sed lleno del Espíritu Santo. Cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo en la Biblia, habla de la relación continua, permanente y constante. Porque de la manera que somos llenos, de la misma manera podemos apagar el Espíritu. Por eso dice que lo dejó hasta otra oportunidad. Lo peor es descuidar la vida de ser lleno del Espíritu Santo, que se logra a través de la vida de oración, de la acción de gracia, de la alabanza, de la escritura en la palabra, porque el diablo dice que anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Entonces, no porque hoy tienes victoria, como dice el dicho, no cantes victoria a tiempo, no significa que el diablo nuevamente no va a tentar y exponerte en una situación de debilidad. Entonces aquí encontramos un gran antídoto para la tentación. ¿En qué momento te pilla? ¿Siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Siendo activo espiritualmente en la vida de oración? Saca eso y el grado de exposición y probablemente que caigas en tentación y en pecado es enorme. Y el otro antídoto que encontramos, como reprendió Jesús, usó siempre lo mismo, la palabra. Y el diablo tergiversa la palabra y la manipula muchas veces. ¿Cuál otra herramienta encontramos? Que está plasmada también en Mateo 26, versículo 41. Dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Gran versículo. ¿Cómo puedo yo no caer en tentación? Dice, estén alerta, que es un estado que se ocupa mucho en la milicia. Cuando un guardia permanentemente tiene que estar en la noche vigilando, no se puede quedar dormido, porque en ese momento puede ocurrir su impasse, y es ahí donde entra el enemigo y lo derrota. Estar alerta es un estado permanente en nuestras vidas de estar atentos
perceptivos, con discernimiento de lo que está pasando alrededor nuestro. Se usa una palabra en el lenguaje, me pillaron volando bajo. ¿Has escuchado esa palabra? Me pillaron volando bajo. Sí, significa, claro, efectivamente, te pillaron volando bajo porque fue el momento donde menos estabas activo espiritualmente, y fue en ese preciso momento donde el diablo hizo su labor perfecta, no solamente de tentación, sino de consumación del pecado. Por eso la Escritura dice primero, un buen antídoto es estar alerta, alerta. Y dice, y oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿cuál es la fórmula para no caer en tentación? No dice que no va a ser tentado, ¿eh? Ojo, dice para no caer en tentación. Estamos claros que todos vamos a ser tentados. El problema no es la tentación, el problema es si caigo frente a la tentación y peco. Ahí está el tema. ¿Y cuál es la manera de no caer en tentación? Una fórmula. Alerta más oración igual no caer en tentación. Alerta más oración igual no caer. Y es más, yo diría que la alerta más la oración es lo que produce ser lleno del Espíritu Santo. Estar absolutamente pasivo espiritualmente, sin vida de oración, la probabilidad de caer en la tentación es altísima. Por eso la Biblia dice después, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Sí, porque el cuerpo no quiere orar, el cuerpo no quiere levantarse temprano, el cuerpo no quiere leer la Biblia, el cuerpo no quiere tener horas y espacios de oración activos, porque la carne, la parte humana, tiene una lucha ahí muy fuerte en nuestras vidas. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. La manera de no caer en tentación. Ahora, ¿cómo actúa la tentación? ¿Cómo actúa la tentación? Esto es muy interesante y se plasma en el capítulo número 1 del libro de Santiago, del versículo del 13 al 15. ¿Cómo actúa la tentación? Dice así, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, versión NBI entre paréntesis, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Este es como el manual de procedimiento del tema, cómo actúa la tentación. Lo primero que dice, que Señor, no me someta a esta tentación. O sea, dice que Dios no es quien tienta. No metamos a Dios en la tentación, es el diablo quien tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a Él a nadie. O sea, saquemos del lenguaje ese tema. La tentación viene del diablo, no viene de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Entonces, ¿cómo se desarrolla la tentación? Entendiendo que está la influencia del diablo. De la siguiente manera. Mire, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Es como esta voz interna de los malos deseos, cuando sé que, pucha, esta niña me atrae, esta situación parece que no, aquí podríamos hacer el gran negocio, o exacerbar demasiado el ego. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran, los malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Qué significa seducir? Significa algo que te atrae, algo que te motiva, algo que te genera interés. La tentación no se presenta así como una cosa pavorosa, se presenta como una cosa atractiva, una cosa que quieres tomar, una cosa que quieres abrazar.
una cosa que no tienes y que te gustaría tener. Por eso dice que seduce. Seduce. La palabra seducir creo que es la mejor, que está plasmada ahí por el Espíritu Santo. Seducir significa generar un ambiente que te provoque deseo. En el área de la inmoralidad sexual, en el área del dinero, lo material y en el orgullo, que te seduce. Cuando tú eres seducido y arrastrado por los malos deseos, dice que eso ya ha concebido algo en tu corazón, es como un embarazo. Ahí parte el problema. Cuando le diste ese espacio a la seducción, ojo que hasta ahí ya estás metido en ser alcanzado por la tentación y caer en la tentación. Todavía no es pecado. Es cuando ya has ido varios kilómetros adelante en esto que me seduzco, todavía no peco, pero tengo un diálogo con el pecado, converso con el pecado. Si estamos hablando de la inmoralidad sexual, converso con alguien en tonos que no me corresponden, estoy viendo cosas que no debiera estar viendo, escuchando temas que no debiera estar escuchando, estoy en un diálogo. Fíjese, es el mismo pecado del origen. Es el mismo pecado del origen. Cuando Eva peca y come el fruto prohibido, antes de comer, ¿cuál es el problema que tiene? Tiene un diálogo con la serpiente, tiene un diálogo con el diablo. Todavía no peca, pero tiene un diálogo, en la antesala. Por eso, ¿cómo se empieza a concebir el tema de caer en la tentación y caer en el pecado? Primero parte con los malos deseos, con los temas que pasan en el corazón, con lo que pasa por tu mente, que te seduce, y empezamos en un diálogo, en una conversación con eso. Conversaciones que no debiéramos estar, tiempos que no debiéramos estar viendo, donde debiéramos más bien huir y no entrar en un diálogo con ella o con él o con la situación, no entrar a que esto que me está seduciendo siga metiéndome más y más, porque empieza a ser como un bebé que está siendo concebido en un embarazo. ¿Y qué dice? Luego, cuando el deseo ha concebido, o sea, cuando ya le dio un espacio en el corazón importante, dice que engendra el pecado. Ahí se produce. Y yo podría decir, bueno, a ver, dámelo un ejemplo. El adulterio, por ejemplo. Un buen ejemplo. Que se podría aplicar también al mundo material, pero voy a hablar de ese. Jesús no definió el adulterio cuando tú tienes relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa. No lo definió así, cuando todos lo definían así. No lo definió así. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Y todavía no me he acostado con ella. Porque dice exactamente así. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, ya la codicié. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Cuando ya está sembrada la semilla en el corazón. ¿Y qué falta después? Engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, cuando se tuvo la relación sexual, da luz la muerte. Así funciona. Todo funciona así en la tentación. Por eso José, cuando es tentado por la esposa de Potifar, una y otra vez, y trata, hasta que finalmente tiene que salir arrancando, ya no hay posibilidad del diálogo. Porque a veces el diálogo ya estás engendrando y dando un espacio en el corazón y en la mente a que ese pecado se conciba
y una vez que se concibe, da a luz la consumación del pecado y la muerte. Así funciona. Por eso la Biblia nos exhorta: guarda tu corazón por sobre todas las cosas, lo que pasa por la mente, porque ahí está la lucha, ahí está la resistencia. ¿Lo entiendes? Entonces, no nos hagamos trampa en esto, todos nosotros. Todos vamos a ser tentados, todos. ¿En qué áreas? En el área sexual, en los deseos de la carne, las adicciones, en los deseos de los ojos, todo lo que es el mundo material, el mundo del dinero, y en el orgullo, la vanagloria de la vida. ¿Cómo podemos vencer? Primero, ser llenos del Espíritu Santo. Estar alerta y orar para que no caigamos en tentación. ¿Cómo se engendra? Cuando le dio un espacio en el corazón, en los pensamientos, en las emociones. Y quizás todavía no estoy pecando, pero ella se engendró. Ella es como el bebé que ya tiene meses. Simplemente es cosa de tiempo que caigas. Por eso las personas que, vuelvo al área sexual, caen en tentación. Tú siempre, cuando caes, siempre haces el historial pastoral para atrás, dice, ¿cómo partió? Partió con un diálogo con la mujer primero. O partió porque estaba viendo tal cosa por internet. ¿Cuánto tiempo? Varias semanas, a veces meses. ¿Cuántas veces te viste con la persona? Tantas veces. ¿A qué lugares fueron? Pues ahí no estaba pasando nada, pero ya estaba engendrado. Ya estaba ahí. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo es concebido porque le dio un espacio, le dio un lugar, lo único que falta es que se engendre el pecado, y una vez que se engendró el pecado, se cometía el adulterio, la infidelidad, da luz la muerte. Así funciona. Funciona de esa forma. Entonces, ¿cuál es la salida? Y con esto termino. ¿Cuál es la salida? Por eso está la iglesia también. Es una frase que he ocupado muchas veces. Si confiesas una tentación, nunca confesarás un pecado. La vuelvo a repetir. Si confiesas una tentación, nunca confesarás un pecado. Y ahí quiero decir lo siguiente. Por algo es interesante, porque cada vez que estamos confesando una tentación, no es confesar un pecado. Estamos pidiendo ayuda para ser protegidos en ese momento a través de la intercesión, la consejería. Por eso lo peor es vivir la tentación solo, porque lo más probable es que caigas. Entonces, mi consejo es: ¿estás viviendo una situación complicada, difícil? ¿Hay un área débil permanente en tu vida? Saca la luz, busca ayuda, busca consejería, busca ayuda espiritual, confiesa eso, porque al confesarlo no estás pecando, al contrario, estás pidiendo ayuda. Si confiesas la tentación, no vas a confesar un pecado, el que sea. Si uno analiza la vida personal, la tuya, la que nos está mirando la gente, y tú puedes hacer un registro para atrás, y uno dice, pucha, las veces en las cuales caí en tentación y pequé. Y después haces una reflexión. Si ese momento de debilidad hubiese pedido ayuda y hubiese dicho, me hubiera atrevido a ser una mujer, un hombre valiente, un joven valiente, una joven valiente, haber dicho, ¿sabes qué me está pasando lo siguiente? Tengo esta atracción, esta tentación, esta seducción, quiero hacer esto. Yo sé que no lo tengo que hacer y por eso prefiero pedir ayuda. Si uno hace esa reflexión para atrás, uno habría dicho, yo no habría caído. Si hubiera hecho solamente, hubiese hecho eso. Si confiesas una tentación, no confesarás un pecado. Que lo resumo con Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 7 hay un pasaje al final que dice así: el bien que quiero hacer,
no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. ¿Quién me va a separar de este cuerpo? Así termina, Romanos 7, es impresionante, ¿no? Así termina, o sea, casi sin esperanza. El bien que quiero hacer, no lo hago. Yo sé que esto no está bien. Y no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, las cosas que yo sé que no tengo que hacer, son precisamente esas las que hago. ¿Quién me va a separar de este cuerpo? ¿Cómo puedo tener victoria? La solución está en Romanos capítulo 8, en un versículo que dice por ahí, usted lo puede buscar después en casa, dice: vas por el Espíritu, podéis apagar los deseos de la carne. Por el Espíritu, esta relación con el Espíritu Santo, esta relación de oración con el Espíritu Santo, podemos apagar los deseos de la carne. No hay otra forma. De lo contrario, te quedarás como en Romanos 7. El bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. ¿Cómo puedo ser libre? La única manera de ser libre es más por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Así que, queridos, no vemos el mundo ni nada de lo que hay en él, porque si amamos al mundo, no tenemos el amor del Padre. Que Dios nos dé luz sobre esta palabra. Busca ayuda, porque en la medida que buscamos ayuda también en gente que te puede apoyar en esos momentos de debilidad, vas a tener victoria, y muy interesante. Escudriñemos nuestros pensamientos, las meditaciones de nuestro corazón, y es sutil, esto es sutil, el diablo es muy sutil y usa la palabra, la tergiversa como una trampa, también manipulándola para nuestras vidas. Eso se lo hizo con Jesús. Así que nos da una lección tremenda Jesús. Por eso la importancia de memorizar versículos bíblicos, porque la palabra entra por la mente, se plasma en el corazón y se reproduce por la boca. Pero cuando empezamos a aprender versículos bíblicos y viene la tentación, el Espíritu Santo nos recuerda esos versículos bíblicos y eso nos permite salir en victoria en esos momentos. Que Dios nos traiga revelación de esta palabra y que sigamos aquí, iglesia, hermanos, ahí orando los unos por los otros. Señor, te damos gracias. Pedimos que nos ayudes a todos acá a vencer la tentación, a buscar ayuda, Señor, en medio de la debilidad. Necesitamos tanta sabiduría tuya, Señor, y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos redargullas, nos reprendas, nos corrijas, nos consueles, nos fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén.